Bueno, la ética entonces, la ética que vamos a ver es la ética a Nicómaco. En la clase, vamos a hacer un recuento de la clase pasada. Habíamos comenzado con Platón, si mal no recuerdo. Platón plantea el mito de la caverna como una forma de salir de lo que es propiamente la idea a lo que es la realidad. Por eso se llama el mundo de las ideas. Porque muchas veces lo que vemos, como había comentado, lo que vemos son sombras. Pero una sombra no es una realidad, una sombra es una sombra. La realidad es cuando ya conocemos la luz. Vamos entonces a iniciar con ética a Nicómaco. Propiamente la ética a Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin. Eso es lo que nos dice. Repito, la ética Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin. Es decir, toda la acción humana, todos los actos humanos se realizan ordenados a un fin. Y el fin es la acción, es el bien que se busca. Es decir, primero vamos a entender lo que son los actos humanos y luego vamos a ver propiamente lo que son los actos del hombre. Los actos humanos son aquellos actos que el hombre realiza con conocimiento y plena voluntad. Es decir, hay un conocimiento primero y luego viene el ejercicio de la voluntad. Y los actos del hombre son aquellos que proceden de las potencias vegetativas y sensitivas sobre las que no tiene control alguno. Por ejemplo, dentro de estas potencias vegetativas tenemos la circulación sanguínea, es decir, sobre la circulación pues no hay una voluntad expresa. Es un proceso natural que se sigue de forma automática en el organismo, como si fuera una cuestión más allá del instinto. También tenemos la digestión. La digestión es otro acto meramente del hombre, es decir, de nuestra naturaleza. La digestión no la podemos detener. La digestión es un proceso natural de todo organismo. Pero pasemos un poquito al análisis. Por eso, bueno, el fin de todos los actos es un fin bueno, según nos lo plantea Aristóteles en el libro
de Ética Nicómaco. Por eso el fin, por lo tanto, se identifica con el bien. Aristóteles nos dice que la felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. Y esto, bueno, pues es lo que causa la felicidad y lo que todo ser humano aspira a encontrar la felicidad. Por eso mucha gente sigue sosteniendo que nosotros venimos a este mundo a ser felices, sí, y lo que nos encamina pues es precisamente este fin que buscamos, que es la felicidad. La Ética Nicómaco es un libro que ha influido en la filosofía moral, es una consecuencia de la política como la moralidad, que es la política de Aristóteles. Este libro resume, o en este libro se resume y se comenta fácilmente que todos los filósofos discuten la cuestión de la buena vida y de la felicidad, que estamos hablando de dos cuestiones pareciera diferentes, pero de alguna manera complementarias. Podríamos decir que Aristóteles plantea la cuestión de la virtud como debe actuar. El hombre dijo debe actuar según la razón. La filosofía moral de Aristóteles es una de las acciones o el resultado viene siendo el fin por el que todo sujeto persigue una acción y no la intención, como más tarde lo va a decir Kant. Es decir, en toda acción del sujeto está el fin y no la intención. O sea, no hay una intencionalidad, hay una finalidad, no una intencionalidad. Y para Kant pues va a decir que todo acto del ser humano tiene una intención, no así Aristóteles. Pero vamos a hacer una breve síntesis de esta obra. Entonces, Aristóteles plantea que el bien es el objetivo supremo de la vida y el bien es el objeto de la política. Pero, ¿a qué política se refiere? Bueno, hablamos de política como bien común, o sea, una política en la cual la sociedad se ve beneficiada. Y puesto que la política utiliza otras ciencias prácticas y además legisla sobre lo que debe hacer y lo que debe abstenerse, al fin de esta ciencia incluirá el propósito de la otra ciencia, por lo que el fin de la política será bien estrictamente humano, incluso si en efecto existe identidad entre el bien del individuo y el de la ciudad. De cualquier manera, es una tarea claramente más importante y perfecta para capturar y guardar el bien de la ciudad. Entonces, en este plano hablamos de política. Aristóteles, propiamente, como filósofo, distingue tres tipos de felicidad. Podemos hablar de felicidad, el placer, la vida de acuerdo al cuerpo, todo lo que nos proporciona el placer corporal. Esta sería una clase de felicidad, bueno, pues que muchas personas buscan. Algunas personas las han encontrado y otras, pues están en camino de búsqueda de ello, del placer corporal. Pero también hay un placer en la política, según la retórica y la vida de honor. Aquí podríamos poner como ejemplo a las mejores personas que hacen política, pues indudablemente van a ser las madres de familia. Es decir, son ellas las que hacen política porque siempre visualizan el bien que pueden hacer en los hijos o el bien y felicidad que pueden provocar en los hijos. Entonces, en este sentido, podríamos hablar de política. Si nosotros estuviéramos involucrados en el ámbito político, entonces nosotros podríamos velar por el bien de la misma sociedad.
Un tercero es la meditación, la vida de acuerdo a la razón. Por ello, pues la vida de acuerdo a la razón, todos los actos del hombre, en este caso dijimos que unos son los actos del hombre y otros son los actos humanos. Entonces, dentro de los actos humanos, pues está la razón como principio o como rector para las decisiones. La razón, porque la razón, acuérdense lo que acabamos de decir, eh, los actos humanos son aquellos que el hombre realiza con conocimiento. El hablar de conocimiento hablamos de racionalidad. No podemos hablar de conocimiento sin recurrir a la racionalidad. Por lo tanto, el acto es razonado y por lo tanto es ejecutado. Por ello se habla de un fin. Entonces, dentro de esta jerarquía, entre estas tres formas de vida, primero podríamos decir que es la búsqueda del placer, es una forma de vida bestial, es parte de lo instintivo, por lo que el hombre en su estado primitivo, precivilizado, ejecuta, es decir, diríamos dentro de la jerarquía, el rango más bajo, pues viene siendo el placer meramente físico. Y le llama bestial porque pues es parte de nuestro instinto. Acuérdense que el animal para llevar a cabo su fin, lo único que necesita es propiamente el placer como tal y no necesita la razón. En cambio, el hombre pues necesita de la razón para poder llevar a cabo su tarea. Segundo, del mismo modo Aristóteles condena vida basada en el honor, porque esta vida depende de otros. El mérito atribuimos a otros. La vida por el honor en lugar de la felicidad fuera de uno mismo. Pero la verdadera felicidad es ser autónomo, que debe depender de sí mismo. Además, el honor es efímero, por lo que la felicidad debe ser sostenible. Honor parece algo demasiado superficial para ser objeto de búsqueda, ya que la opinión general más bien depende de los que honran como uno que es honrado, pero sabemos instintivamente que el bien es algo personal para todos y que difícilmente nos podemos deleitar. ¿Qué significa esto? Bueno, Aristóteles habla de la autonomía como objeto de un conocimiento real, es decir, la gran mayoría de nuestra vida estamos regidos por normas externas. Las decisiones en su mayoría son tomadas por gente cercana o lejana de nosotros. Entonces nosotros hacemos aquello que nos dicen que hagamos. Muchas veces no estamos plenamente convencidos, sin embargo, terminamos haciendo las cosas que los demás gustan. Por ejemplo, hay ocasiones en que estudiamos una carrera porque pues fue lo que decidió, lo que le gustó a mi papá o lo que mi papá quería que estudiara. Otras ocasiones también nos damos cuenta que pues me he visto de determinada manera como al otro le gusta. O bien también a veces nos comportamos de manera como a los demás les gusta que nos comportemos, al grado que pues de repente estas personas que son muy chistosas, no es que sean chistosas, sino pues es una manera de agradar a los demás y terminan haciendo lo que los demás quieren, porque entre más gracioso es, pues lógico, la gente les hace más bulla, pero esto no significa que estén haciendo lo que realmente quieren. Lo que Aristóteles quiere decirnos en este punto es que en la vida tenemos que ser autónomos, que es el objetivo de todos. Para alcanzar la verdadera felicidad, pues es
ser nosotros mismos, alcanzar nuestras propias metas, tomar nuestras propias decisiones y saber que lo que hemos optado es lo correcto y no tanto estar atenidos o estar condicionados por los que les gusta, por lo que les gusta a los demás. No sé si me explico o los confundo. Entonces, el tercer punto dice, solo la vida contemplativa puede contentarse sabia, ya que permite vivir según la razón, en armonía con la naturaleza del hombre y del universo. Y aquí que la felicidad para Aristóteles no es lo bueno, entre otros, es el bien más alto, la guía de nuestras acciones. Vamos a añadir que la felicidad es lo más deseable de todos, mientras que todavía no están incluidos entre los bienes, porque si había uno, está claro que sería aún más deseable por la adicción que los productos más pequeños. Y en efecto, esta suma de acciones de los hombres y sobre todo de los bienes más altos son los más atractivos y a la vez deben ser los parámetros a seguir de la vida del hombre. Por eso se pone como el tercero, la vida contemplativa. Pero si le preguntamos a Aristóteles si la riqueza y el dinero pueden ser deseables, dice él, dice, el dinero no puede ser un objetivo en la vida, solo puede ser un medio. Es decir, el dinero no debe ser un fin, debe ser un medio para alcanzar fines más grandes. Entonces, ¿cómo encontrar la felicidad? Se preguntarían algunos. Bueno, la felicidad resulta de una actividad consistente en la virtud, que es el punto de destino a la causalidad de modo. El hombre es totalmente responsable de su felicidad. La virtud debe ser practicada de forma continua, no episódica. Es decir, la felicidad debe ser algo que se persiga constantemente, pero el medio para lograrla, bueno, pues va a ser la virtud, ya que la virtud es un acto, no es un ser. La virtud es un acto repetitivo del sujeto para lograr un fin. Por eso un hombre virtuoso, pues es un hombre que se ejercita constantemente en la vida de la virtud. Bueno, con esto concluimos propiamente y continuamos la próxima. Buenas tardes, gracias.